Radio de todos. Aquí estamos en este nuevo espacio. Espacio sería hoy, ¿eh? Mi mascota. Qué buen momento para hablar de este gran bicho que está de moda. Ay, ¿quién es? El bicho que está de moda. Ay, madre está mía. Por todo. Me agarro. Chola, ¿dónde viví? No sé qué sé yo. Abrí los diarios, los canales. Ay, mi amigo Carpincho. Claro, pero escuchame. Pero si está tan de moda, te andan en la cocina, en la pieza, andan por todos lados. Déjenlos vivir. Muchos accidentes, eso sí. Y son unos animales de porte. Hay de todo, hay importante. silvestres, exóticos, dice acá la columnista. Pero bueno, todos serán para convertirlos en mascotas. Todos los podemos volver es medio domésticos. Raro, un roedor. Pero bueno, todo el mundo habla de los carpinchos. Vamos a ver si podemos tener uno. Le vamos a preguntar a nuestra veterinaria. ¿Tener uno? Y claro, tipo como la tengo a Rita de Helga, traerme un carpinchito para el patio. Ay, pues, ¿qué mal le va a ir, pobre carpincho, con mi Rita? Le vamos a dar la bienvenida a nuestra veterinaria de lujo, como siempre, que nos acompaña todos los martes, Laurita Orejón. Buenos días, Lau. Buen día, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Lau. Muy bien, ¿vos? Bien, acá andamos bien también, recorriendo un poco por la calle. Bueno, ¿andás haciendo un poco control de calidad? A ver cómo están las calles toldenses. Sí, a ver cómo andan las cosas. No cesa nunca el trabajo, ¿qué va a ser? ¿No te encontraste ningún carpinchito por ahí vos tampoco? No, por suerte acá en la ciudad no han llegado. Pero sí están en los alrededores. No, pero no están muy lejos, porque me decía que la zona, por ejemplo, de Obri, en la ruta es la 46, me parece, ya hubo varios accidentes por los carpinchos. Y bueno, y después fue una invasión. Sí, acá hay en lagunas de algunos campos de la tribu y eso hay carpinchos. Pero bueno, ahí es donde, digamos, en la zona rural es donde es su zona. El problema es cuando nosotros nos metemos tal cual en su zona. ¿Qué tema? Y bueno, un poco lo que vamos a hablar hoy surge de todo lo que se está hablando a raíz de los carpinchos. Y a partir de todo este tema salieron unos cuantos memes graciosos, videos graciosos. Y la situación en sí como que un poco se toma con humor, pero en sí tiene un trasfondo bastante más dramático. Eso es lo que te iba a preguntar. ¿Es preocupante la invasión, digamos, o depende de la zona también? Es un tema difícil porque en sí la invasión es nuestra, no de ellos. Yo estaba pensando eso, ¿no? Qué palabra controvertida. Entonces, la invasión. Claro, ¿qué culpa les podemos echar si en realidad los que nos metimos en su territorio somos nosotros? Entonces es un tema bastante complicado, o es bastante simple. O sea, ellos están en el lugar que les pertenece. Nosotros, las personas han convertido. Claro, exacto. Las personas han convertido en un lugar habitable, quizá un lugar que no lo es, porque naturalmente un humedal no es un lugar sobre el que se pueda construir. Un lugar que hubo que rellenar, hubo que modificar para poder convertirlo en algo habitable. Entonces por ahí, ya desde ahí arranca el origen del problema, pero bueno. Bien, y hasta el momento, ¿por qué no había habido este problema de los carpinchos? ¿Por qué surge ahora? Hay varias teorías, pero en sí tiene que ver un poco con el clima también, porque como está demasiado bajo, terminaron no invadiendo, pero llegando a lugares donde habitualmente no llegan. Bien. En búsqueda siempre de alimentos, así claro. Pero tiene que ver con la sequía. Bien. Con la baja del río más que nada. Te consulto porque algunos mencionaban esto, que a causa de, digamos, el carpincho sigue siendo un animal de caza, lamentablemente para muchos, y a causa de la pandemia se decía que el año pasado no se había podido, digamos, hacer la caza tradicional, y eso había permitido que se incrementara el número de reproducción, ¿no? Entonces este año se encontraban... También son animales que se reproducen bastante rápido, entonces el número va aumentando exponencialmente. Claro, bien. Y bueno, yo lo que quería comentar hoy, en principio, es diferenciar los distintos tipos de animales que tenemos. Bien. Y las categorías y para qué está preparado cada tipo de animal. Entonces tenemos que hacer una diferencia entre lo que es un animal doméstico, que son animales que durante miles y miles de años
han ido evolucionando para acompañar al hombre y en cierta forma para depender del hombre. Los representantes más clásicos son los gatos y los perros. Exacto. Que son animales que casi en forma exclusiva dependen del cuidado del hombre. Podrían arreglárselas sin nosotros tranquilamente, pero bueno, han evolucionado hasta ese lado, a vivir al lado nuestro, a caminar a la par, digamos. Entre humanos, bien. Claro, por eso se los considera mascotas, y porque son animales que tranquilamente pueden vivir y convivir con nosotros en cercanía todo el día. Bien. Que no es lo mismo que un animal silvestre. Ajá. Un animal silvestre son los que viven en forma independiente del hombre, o sea, ellos necesitan de su hábitat natural para vivir. No podemos sacarlos del hábitat natural y querer traerlos a casa. Bien. ¿Ese sería el caso del carpincho? Ese sería el caso del carpincho. Claro. Bien. Es un animal que él necesita vivir en su hábitat natural. No podemos traerlo a casa, poner una pileta y decir que tenemos un carpincho de mascota. Ese animal no va a vivir mucho. Bien, yo tengo recuerdo cuando era chica, por ejemplo, gente que tenía nutrias así en su casa. Claro. Liebres, animales y tortuguitas era muy normal también. Sí, ha llegado a ver. Bueno, la tortuga entra en otra categoría. Las liebres, la nutria, el carpincho son todos animales silvestres. Son animales que en su hábitat funcionan perfecto y es donde deben estar y nadie debería meterse con eso. Perfecto. Y nadie debería querer amansar un animal para tenerlo en su casa como si fuese una mascota. Bien. Y hay una tercera un rubro que serían los exóticos. Exacto, los animales exóticos son animales que pertenecen a otra parte del mundo, a otro clima totalmente distinto y que son parte de otros ecosistemas y que uno los trae a lugares distintos. Pueden ser mascotas o no, hay animales que se han ido en cierta forma domesticando, pero para eso es preciso que se haga en un criadero sí o sí, o sea, no que se extraigan desde la naturaleza y se vendan. Eso es otra cosa que se llama mascotismo. Bien, que es tomar animales. De los loros, por ejemplo. Exacto. De las tortugas. Exacto. Son todos animales que si se extraen desde la naturaleza y se venden, eso es totalmente ilegal. Y es súper trágico porque eso forma parte del tráfico ilegal de animales y en general todos los animales que se extraen de la naturaleza mueren, el 90% mueren antes de llegar a ser vendidos. Bien. O sea, hay especies que incluso han llegado a estar en peligro de extinción por esa práctica. Claro. O sea que son todas categorías distintas y que tenemos que tener bien en cuenta y que incluso están penadas por leyes. Claro. Tener animales silvestres. Y además se venden a cantidades desproporcionadas. Y la pregunta es, ¿para qué quiero yo tener un animal de esa categoría encerrado en una jaula o en un patio donde no puede vivir con libertad? Eso no es amor a los animales, eso es claramente un egoísmo absoluto, ¿no? Elijo pensar, por ahí para no sentirme tan mal, que es todo producto de no habérselo planteado nunca, de no haberse sentado a pensar qué estoy haciendo. Sí. Antes no había por ahí esta conciencia, hoy ha evolucionado un poco la humanidad, un poco nada más, y algunos ya han podido, algunos han podido entender, incluso muchos han devuelto estos animales a reservas, conozco casos, por eso lo digo. Bueno, ese es otro punto también. Una vez que nosotros tomamos un animal silvestre y pretendemos enmendar el error y devolverlo a su naturaleza, por ejemplo, si fue criado en cautiverio, se sacó desde chiquito y fue criado en cautiverio y de repente un día queremos devolverlo, en realidad tampoco podemos. Primero necesitamos el asesoramiento para ver en qué entrenamiento necesita ese animal para poder volver a su hábitat natural. Y segundo, que nosotros lo podemos haber expuesto a contagiarse de enfermedades que después va a llevar al resto de los de la especie y que también puede generar un caos dentro del ecosistema, porque ahí es donde se empiezan a transmitir enfermedades que no deberían siquiera tener en contacto a los hospedadores. O sea, nosotros no tendríamos por qué estar en contacto con un animal silvestre y arriesgarnos a contagiarnos sus enfermedades y nosotros contagiarle las nuestras. Ahora un animal que también está muy de moda es el hurón, por ejemplo,
el puercoespín, que he visto que mucha gente lo tiene de mascota, ¿no? Sí, sí. Son animales que hace más tiempo que tienen un fin doméstico y que tienen más una evolución doméstica. Muchos tienen una línea de los que son silvestres y otros que son exclusivamente domésticos. Pero básicamente la diferencia que nosotros tenemos que entender es si fue extraído desde la naturaleza y pretender que un hurón que me encontré un día en el campo se comporte como una mascota en mi casa, o si proviene de una línea genética que fue criada en cautiverio y que en cierta forma está en proceso de domesticación. En sí, los animales como mascotas que más tiempo de domesticación tienen son el perro y el gato, por eso funcionan tan bien como compañía. Tal cual. Y como bien decimos, hay tantos que necesitan un hogar que, bueno, preferible a tener algún animal exótico silvestre en casa, vayamos al refugio y tengamos un animal doméstico. Tal cual. Yo pienso que a veces lo que puede suceder es que uno, no sé, va al campo y se encuentra con un carpincho bebé, por ejemplo, y dice, bueno, no, me lo traigo, pobrecito. Y en realidad sin pensar en todas las consecuencias, o sea, ese animal se va a tomar un porte bastante importante, no va a poder vivir en el patio de casa como si fuese un perro, va a tener que comer un alimento especial, no va a poder tener por ahí el tratamiento veterinario si lo fuera a necesitar, porque esas especies son distintas al resto y necesitan a alguien especializado en el tema, o sea, sí podrá tener un tratamiento relativamente simple, pero si llega a tener alguna enfermedad más complicada, o siempre va a ser necesario por ahí dormirlo para poder tratarlo. O sea, son todas cosas que sí, en el momento que vemos un animalito chiquitito decimos, ¡ay, qué lindo! Pero en realidad tenemos que tener un minuto de conciencia y pensar en lo que vamos a hacer. Las especies silvestres viven en su hábitat y en su ecosistema y nosotros no tenemos por qué meternos en esos sectores. Tenemos que dejarlos vivir tranquilos. Pensarlo o consultarlo, Laurita. Bueno. O consultarlo, si hay duda. Muy clara, como siempre, Lau, y muy importante es tu información, tus datos, para que, bueno, seguir creando conciencia. Nos volvemos a encontrar el martes, ¿te parece? Como dijiste vos, Chola, hay tantos perros y gatos buscando hogar, ¿para qué vamos a meternos a hacer un lío? Tal cual. Vayamos por eso mejor. Tal cual. Un abrazo, Laurita. Nos vemos el martes. Bueno, un abrazo para todos allá. Nos vemos el martes que viene. Chau, Laura Orejón, nuestra veterinaria de cada día martes con nuestra columna Mi Mascota. Así es. Vamos a la pausa y ya volvemos. Hora 11. Para que te